Amigos, ¿cómo están? En una nueva entrega de estas interesantes conversaciones con verdaderas personalidades de los diferentes campos del quehacer humano. Hoy tengo el gusto de presentarles esta conversación con Francisco Martín Moreno, un destacado autor y escritor. Ha vendido más de 5 millones de libros en toda América Latina y además un estudioso de las grandes personalidades. Hoy vamos a platicar con él. Mi estimado Francisco, gracias por estar con nosotros en esta presentación especial de RR Noticias. Muchas gracias. Pues encantado de estar con ustedes, aun cuando te decía yo, bueno, mi tema favorito es explicar la historia del subdesarrollo de América Latina, ¿no? Hacer un comparativo entre los países angloparlantes y los países hispanoparlantes para ver por qué unos tienen tanto éxito económico, material, cultural, cívico, y por qué otros países, los hispanoparlantes, no lo tienen al mismo nivel. Comparemos y con esto concluyo. Ese es mi tema, pero bueno, me encanta que me hayas hecho el favor de invitarme porque es un tema que me apasiona. Y bueno, pues preguntarte acerca de esta figura, sin duda, pues carismática y además un gran titán de los negocios en este país, como lo fue don Roberto González Barrera. Preguntarte cómo fueron los inicios de este hombre. Mira, qué gran pregunta. Don Roberto González era un hombre verdaderamente humilde, de una familia muy humilde. Prácticamente llegan a pasar hasta hambre, y él a los 6 años de edad, digamos a la mitad de la primaria, abandona la primaria, nunca volvió a estudiar, nunca estudió la secundaria, ni la preparatoria, ni ninguna carrera, y a los 6, 7 años decide ir a trabajar como limpiabotas, como bolero, como decimos en México. Limpiaba calzado con un banco, un cajón que se había ideado él para poner ahí el zapato, y limpiaba los zapatos, les ponía la crema y el lustre para que quedaran muy bien los zapatos. Y tan pequeñito como era, sus amigos se daban cuenta que él ganaba dinero con esto, y también le dicen, oye, regálanos el banco. Y dice, no, el cajón del calzado, no, lo que voy a hacer, yo se los rento, y fabrica en un taller, fabrica 7 u 8 cajones de calzado, y no se los vende, sino que se los renta. Entonces ya tenía desde los 7 años ingresos como bolero, y tenía ingresos también por arrendamiento. Entonces era una genialidad de este hombre, tan joven como era. Y entonces de allí comienza a hacer una carrera fulminante, porque su padre se va a trabajar a los Estados Unidos como bracero y logra reunir una cantidad no muy grande de dinero, pero digamos que eran equivalente a $10,000. Él consigue, por otro lado, en el estado de Tamaulipas, ve un molino en Ixtamal. Entre el padre y él compran el molino en Ixtamal. Él tendría 18, 19 años. Las tortillas le salen horribles, el sabor era horrible, el aspecto era horrible. Corrigen esto de una y mil maneras hasta que logran producir la masa que antes las mujeres tenían que trabajarlas en la casa, en el metate. Entonces se industrializa la masa de maíz y empieza la producción masiva de tortillas, al extremo que llega a tener sucursales en prácticamente toda América Latina, y llega a tener un patrimonio gigantesco, don Roberto, con el cual funda el segundo banco más importante de México, que era Banorte, don Roberto González Barrera. Bueno, ¿y cómo le hizo don Roberto para consolidar este negocio de la masa en esta marca tan conocida por todos como ha sido Maseca? Le desespera mucho que las mujeres tuvieran que aplanar, digamos, los granos del maíz, del elote, aplastarlos contra un metate. Le parecía de alguna manera humillante, y sobre todo que les quitaban muchísimo tiempo. Entonces tenemos que industrializar la masa, y por eso compran el primer molino en Ixtamal. Su primera preocupación era de carácter humano, porque veía las condiciones en que pues, muchas mujeres muy humildes tenían que estar de rodillas aplastando el maíz para que comieran las tortillas su familia. Entonces piensa en la industrialización, y ahí es donde yo te diría que entra el empresario, porque un empresario como ellos ven cosas que nosotros no vemos. O sea, este es el empresario exitoso que logra precisar, digamos, un mercado en el que nunca nadie había caído, y entonces por eso es que tienen tanto éxito. Por eso ahí tienes también el descubrimiento del Pullman, que este tren con cama, que lo inventa un señor Pullman. Y tienes también, nadie había pensado en poner camas en los trenes, pero hasta que se le ocurre a Pullman. También a Gillette se le ocurre hacer las hojas de afeitar con un gran éxito. Decía,
tienes que entrar en negocios de los cuales la gente no pueda prescindir. Y don Roberto dice, de lo único que no puede prescindir el pueblo de México es de las tortillas. Pues yo voy a hacer tortillas masivamente. Y entonces ahí está la creatividad y la concepción empresarial de este empresario tan singular. Y también se convirtió en un visionario al desarrollar el Banco del Norte. ¿Cómo fue el proceso para la creación de Banorte? En el banco, él llega a tener una gran liquidez por la venta de tortillas. Y claro, llega un momento en que estaba saturado prácticamente ya el mercado de las tortillas porque tiene mucho éxito y ya tenía un muy buen sabor, porque las tortillas, las primeras que hacen, quiebra la empresa porque no tenía el sabor, ni la consistencia, ni el aspecto de las tortillas que hacían en el nixtamal que compraron ellos, pero quiebra la empresa, se van a la ruina, piden ayuda y le pide don Roberto, el hijo que tenía 18 años, le pide al gobernador de Nuevo León que los financia y salen para adelante y empiezan a crear empresas y más empresas de lo mismo, de maseca, de gruma, tanto en México como en Estados Unidos y también propiamente en América Latina, y es un éxito, pero llega a tener una gran liquidez y él dice, más expansión de gruma, no, mejor un banco. Y él se burlaba mucho porque decía, es que yo creía que los bancos nada más servían para que, yo de bancos nada más sé lo que les debo a los bancos, pero no sé nada de la banca, pero entiende que le gusta la idea de la banca porque era una manera magistral de poder ayudar a mucha gente a crear empresas. Lo que él quería es que muchas personas tuvieran también acceso a una expansión económica y a unos beneficios materiales importantes. Dice, pues esto es, desde un banco puedo ayudar a la comunidad de manera fundamental. Y como tenía mucha liquidez, crean el banco, y hoy el Banco Banorte es el segundo banco más importante de este país, de que tiene una visión comercial enorme y una gran audacia. Bueno, pues ahí lo tienes tanto en gruma como en maseca y también como banquero ya. Él siempre comentaba, yo brinqué de bolero a banquero, y esto pues tiene mucho encanto, ¿no? Francisco, platiquemos ahora de los inicios de este personaje que creó una de las empresas más importantes de este país y con presencia global, como es Bimbo. Estamos hablando, por supuesto, de Lorenzo Servidje. ¿Qué nos puedes platicar? Don Lorenzo, sus padres habían venido de España, él ya nace en México y se da cuenta de que su tío funda una pastelería que se llama El Molino. Todavía existe la pastelería El Molino, trabaja en la pastelería, aprende a hacer, pues, ¿qué te voy a decir? Teleras, sabe hacer bolillos, garibaldis, mamoncitos, moños, y se encanta a don Lorenzo con el pan, y entonces decide él pedirle ayuda a su tío para independizarse, el tío que era un hombre muy generoso, porque también cuenta en la vida la suerte, Mauricio, no todo es trabajo, también cuenta la suerte. Y también hay muchas personas que no se dan cuenta que están frente a una oportunidad, no ven que están, y claro, pues es como cuando te vas a subir al metro, si cierra la puerta, te podrás ir en otro tren, pero en ese ya no, y hay gente que no entiende esa oportunidad, y don Lorenzo sobradamente entendió que estaba frente a una gran oportunidad gracias a su tío, ¿no? Entonces funda él su propia panificadora, y claro, yo creo que él jamás soñó que esta panificadora que crea se iba a convertir en la empresa fabricante de pan más grande del mundo, porque pues es la empresa, hay Bimbo, que es la marca con la que él comienza, además de otras tantas más. Bimbo está hoy en 35 países y hay que ver cómo crece, cómo evoluciona, cómo se asocia, y el talento de él es precisamente, vuelvo a lo mismo, veía cosas que los demás no podíamos ver. Y don Roberto siempre decía que el camino era la disciplina, era tener unas relaciones laborales bien fundadas, conocer el nombre de tus colaboradores, por más que él llegó a tener 5 o 6 mil trabajadores, imposible que conociera los nombres de todos, pero bueno, él era un amante de sus colaboradores, que no los veía como máquinas, sino los veía como seres humanos a los que había que ayudar. Entonces dice, la empresa es una mística, y logra tener, claro, muchísimo éxito por su disciplina, por su coraje,
por su tesón y por ser además un gran filántropo. Le encantaba, le fascinaba ayudar a la gente y colaborar, y esto también es bien, bien importante, porque no es el típico empresario egoísta, mezquino, que todo lo que dice son utilidades y utilidades. No, él decía, la empresa es una mística y como tal tengo que verla para crecer, sí, crecer y vivir bien, sí, pero también quiero que todos los que estén a mi lado tengan el beneficio de la expansión y del crecimiento. Y esto era maravilloso en don Lorenzo. Bueno, ¿y cómo creció y consolidó don Lorenzo Grupo Bimbo? Por la industrialización del pan. Hay que ver que antes, bueno, ibas a comprar tú el pan a las tiendas y comprabas el pan, pero al otro día el pan ya se endurecía. Y entonces el chiste era la industrialización del pan, pero sin que se endureciera al otro día, y entonces logra con ciertos componentes naturales y otros tantos cuantos químicos, logra que el pan pueda subsistir durante mucho tiempo, también en el refrigerador, o también, aunque no lo que importa es que esta industrialización del pan, que el pan no se endureciera, sino que durara por mucho tiempo, pues empieza a ser muy atractivo para la gente, porque lo podías usar y guardar y te podía durar muchísimo tiempo, y esta industrialización le funcionó muy bien. Algo que siempre genera riesgos en una organización familiar es la transición generacional. ¿Cómo enfrentaron este tema en Grupo Bimbo? Don Lorenzo no creó familiares dependientes que no conocieran la adversidad, sino que él se acercó a ellos y les enseñó esa mística del trabajo, y sobre todo esa mística de la riqueza compartida, ¿no? Yo me acuerdo haber oído muchas veces a don Lorenzo hablar del presidente de Toyota, de Toyota Mundial en Japón, pues que muchas veces viajaba en el metro y llegaba en su cochecito sin chofer, sin nada, a una de las empresas automovilísticas más importantes del mundo. Pues esta mística de respeto por las personas con las que trabajas para compartir el éxito con ellos, pues lo tenía muy, 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 muy claro don Lorenzo, y acercó a sus hijos a esta realidad para que conocieran el aspecto de la humildad, a pesar de tener un patrimonio tan enorme. Entonces, ellos aprenden el concepto de la humildad, pero también aprenden el concepto de la administración. ¿Para qué sirve la riqueza? Para comprarte casas, para comprarte yates, para comprarte aviones. No, esa no es la idea. La idea de esta familia ejemplar en México es precisamente esa: ayudar a la comunidad o ayudar a la colectividad, y lo logran. Y su hijo aprende todas esta mística empresarial del padre, y también tiene ese concepto de la humildad, ese concepto del amor al prójimo, de respeto a la gente, y de ayudar mientras se pueda, y sobre todo crear empleos. Él siempre decía que de lo que se trata en la vida es de crear empleos, porque mientras más empleos crees, mejor la derrama económica en las familias, y esto es lo que más le importaba a él, ¿no? Entonces, creo que no son los empresarios voraces que todo lo que quieren es una empresa rica con empleados pobres, sino era una empresa rica con salarios muy devengados, muy bien devengados, donde hubiera expansión y beneficios materiales para todos. Esta mística empresarial creo que es la que tendríamos que copiarle todos a estos dos personajes, tanto don Roberto González como don Lorenzo Cerviche. Oye, no quiero dejar pasar esta conversación sin preguntarte sobre los orígenes y el crecimiento de una figura política importantísima para entender los primeros 20 años del siglo XXI. Estamos hablando, por supuesto, de la canciller alemana Angela Merkel. Fíjate que es una mujer extraordinariamente inteligente, que nace en Hamburgo, nace en la Alemania occidental, y su padre era un pastor protestante, y lo mandan por los requerimientos de la propia iglesia protestante, lo mandan a Alemania Oriental, y ahí conoce ella, ya había vivido en la Alemania Occidental, conocía el nivel de desarrollo de la Alemania Occidental, y la mandan junto con su familia a Alemania Oriental, y conoce
la catástrofe comunista, conoce las carencias, conoce todo el bienestar de un lado y del otro, y el malestar de un lado y los sufrimientos y la agonía que se vivía en la Alemania Oriental. Allí en la Alemania Oriental ella termina su carrera de física, se casa, se divorcia a los 5 años, hace tesis verdaderamente excepcionales esta mujer y llega a ser maestría, tiene una maestría en física y luego tiene un doctorado en física. Y entonces cuando se da la fusión de las dos Alemanias, ella se mete en el Partido Demócrata, en el CDU y cristiano, y empieza a ser reconocida por su talento, y llega tan es reconocida que el propio Helmut Kohl, que era en ese momento el canciller de Alemania, es equivalente al primer ministro de Inglaterra en un régimen parlamentario, que la nombra a ella secretaria de Energía y de Equilibrio Ecológico en la Alemania, en toda la Alemania, porque ya estaban unificadas las dos Alemanias, y ella hace un papelón como secretaria, llega a tener muchísimo éxito, y tan éxito que empieza a evolucionar, y cuando hay un problema con el señor Schröder, que era el sucesor de Helmut Kohl, porque le encontraron ingresos no justificables para su campaña electoral, bueno, pues entonces ella sube y se queda ya como canciller de Alemania desde 1905 hasta 1921. Y es una mujer que, siendo ingeniera química, ingeniera física, tenía una sensibilidad política brutal. Y entonces ella es el factotum número 1 de la Unión Europea, digamos, en los primeros 20 años del siglo XXI. Es imposible entender la evolución y el desarrollo de la Unión Europea en estos primeros 20 años sin la presencia de Angela Merkel. Y claro, las asociaciones que también tuvo con Inglaterra y con Francia, antes de que Inglaterra cometiera el gravísimo error de salirse de la Unión Europea. Pero Angela Merkel pues era la que regulaba, tenía una gran influencia en el Parlamento Europeo, y por eso, a través de una disciplina fiscal, logró maravillas y que lo van a lamentar, que se tuviera que retirar, pero también después de 16 años ella ya estaba muy cansada. Hay que subrayar también, vuelvo a lo mismo con los otros dos líderes que dijimos, tanto con Lorenzo Cerviche como con don Roberto González, la humildad que tenía esta mujer. Ella no dormía en la casa de gobierno en Berlín, sino dormía en su casa. Y siendo canciller de Alemania, la podías ver en el súper con su carrito, comprando salchichas o jamón o mermelada o pan, y como cualquier otro ciudadano. Y cuando le preguntaban, ¿y usted por qué se viste siempre igual? ¿No tiene otra ropa un poco más? Dice, pues a mí me contrataron para ser canciller de Alemania y modelo de la radio y de la televisión. Entonces siempre se vestía igual. Era una gran mujer, humilde, simpática, sencilla, que durmió en su casa con su marido y vivió con él como volvió después. Muchas personas la encontraban, esto sí podría ser una exageración, en las lavanderías de Berlín, sentada en una silla en lo que se lavaban la ropa en cualquiera de las máquinas lavadoras que tenían ahí. Esta era la canciller de Alemania, que fue fundamental en la paz del mundo desde 1905, desde el 2005 hasta el 2021. Pues muchas gracias, Francisco, por platicar con nosotros en esta ocasión. Amigos, ¿qué les ha parecido esta conversación con Francisco Martín Moreno, uno de los escritores más leídos en América Latina, con más de 5 millones de piezas vendidas y con más de 60 publicaciones entre ensayos, investigaciones y diversos libros? Francisco, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo en esta ocasión. Igualmente, espero verlos muy pronto. Pues gracias a Francisco Martín Moreno, un hombre que semanalmente publica en más de 10 rotativos en todo el continente americano. En esta conversación especial que hemos tenido para ustedes en una producción especial de RR Noticias con el apoyo de nuestros amigos de Smart Speakers.
Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.